RPM, ruptura prematura de membranas. ¿Cómo definimos a la ruptura prematura de membranas? Como la solución de continuidad a nivel de las membranas que se produce antes del inicio del trabajo de parto, sin importar la edad gestacional. Vuelvo a repetir, es la solución de continuidad que se produce a nivel de las membranas antes del inicio del trabajo de parto, sin importar la edad gestacional. Por lo tanto, RPM puede haber a las 30 semanas, a las 35, a las 40 semanas. ¿Ya? El hecho de que diga ruptura prematura no significa que es prematuro el bebé o antes de las 37 semanas. O, por eso dice clara la definición. Solución de continuidad antes del inicio del trabajo de parto, sin importar la edad gestacional. ¿Ya? Eso es RPM, ruptura prematura de membranas. ¿Ok? Bien. Hay otras, no definiciones, sino conceptos que hay que aprender dentro de lo que es RPM. Por ejemplo, ¿a qué se denomina punto crítico de la ruptura prematura de membranas? El punto crítico de la ruptura prematura de membranas es esa solución de continuidad o esa ruptura a nivel del orificio cervical interno. O sea, este es el útero, este es el cervix, ya las trompas. Entonces, supongamos que esta es la bolsa. Punto crítico de la ruptura prematura de membranas se denomina a la ruptura solución de continuidad a nivel del orificio cervical interno. Más allá se denomina ruptura prematura alta, ¿ya? Es decir, acá se rompe la bolsa, se rompe acá, se llama ruptura prematura de membranas alta, ¿ya? En cambio, cuando es a nivel del orificio cervical interno se denomina punto crítico de la ruptura prematura de membranas, ¿ok? Y evidentemente es un punto crítico, pues, ¿no? Porque esta es la parte más o la zona donde está expuesta a mayor infección, mayor riesgo de que la bolsa se rompa, ¿no? Por eso se denomina un punto crítico de la ruptura prematura de membranas, ¿ya? Está en letra chiquita dentro del libro de Schwartz, no está en el otro libro, ¿ok? Bien, eso en cuanto a la definición. ¿Cómo clasificamos? Ahora sí, la ruptura prematura de membranas se clasifica en ruptura prematura de membranas pretérmino, pretérmino, y ruptura prematura de membranas término, ¿ok? Entonces, al decir pretérmino, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hay una ruptura, se rompe la bolsa antes de las 37 semanas, ¿ok? Estamos en clasificación. Esto es antes de las 37 semanas, pretérmino, ¿ok? En cambio, ruptura prematura de membranas término es cuando el embarazo está a término, pues, ¿no? Después de las 37 semanas, ¿ok? Menos de las 37 semanas, pretérmino. Después de las 37 semanas, término, ¿ok? Bien, ¿cuál es la incidencia? La incidencia de la ruptura prematura de membranas es de 6.2 a 24.4%. O sea, es una incidencia elevada. Sí, van a haber harto de ruptura prematura de membranas. Harto, ¿ya? Una incidencia bien alta, elevada. 6.2 a 24.4% de la incidencia de ruptura prematura. ¿Ah? Tiene un cargado numeral de deseo, ¿no? Sí, pero sigue siendo elevado, ¿no? No marca, ¿no? Pasa que, ¿por qué esta incidencia es alta? Pasa que, por ejemplo, si se hace acá un estudio, acá en Santa Cruz, puede ser que en Portachuelo, por ejemplo, haya una incidencia de 6%, y acá en Santa Cruz 15%. Entonces, ya más o menos asociando todo a nivel Santa Cruz, manejan esos parámetros, ¿no? Pero sigue siendo una incidencia alta. Por más que sea 6%, sigue siendo alta, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los factores? El primer factor para que se produzca ruptura prematura de membranas es anemia. La paciente está anémica. Por eso es pues importante, si recuerdan el año pasado en obstetricia, ¿qué tiene que tomar la paciente? Sulfato ferroso y ácido fólico. Bien, sulfato ferroso. La primer causa de ruptura, o factor no causa, factor de riesgo de la ruptura prematura de membranas es
anemia. El paciente no se alimenta, está con una hemoglobina de 8, 9, 10. Ya, además de que existe una anemia fisiológica del embarazo, tiene que alimentarse la paciente. Anemia, el primer factor de riesgo. ¿Ok? Otro, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico. ¿A qué se refiere? Familias que tienen ingresos bajos, ¿no? Familia que vive en la pobreza, baja la alimentación, o sea, no tiene una buena alimentación, nutrición, obviamente va a ser un factor de riesgo. Obviamente, el que no se alimentan bien, tiene un nivel socioeconómico bajo, la pobreza, etcétera, hace que haya infecciones y por ende también anemia, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel socioeconómico constituye un factor de riesgo para la ruptura prematura. Otro, antecedente de EDPM. Es decir, si la paciente ha tenido, doctor, yo en mi primer embarazo se me ha roto la bolsa a las 30 semanas. El segundo también. Entonces, probabilidad de que esta paciente pueda hacer ruptura prematura de membranas en este tercer embarazo. El antecedente obstétrico de EDPM constituye un factor de riesgo. Otro, el periodo intergenésico corto. ¿Cuánto es normalmente el espacio entre embarazo a otro, de un embarazo a otro? Igual, les he dicho el año pasado obstetricia. 2 años, muy bien, 2 años. Pero si esa paciente no hace caso, no se cuida, tantos métodos anticonceptivos que hay, se embaraza ya al año, obvio, pues esa matriz no está bien preparada, ese útero no deja que se regeneren bien las fibras musculares, se produce pues, posteriormente no solamente EDPM, sino otras complicaciones. Por eso es importante el periodo intergenésico, arriba de 2 años. Mejor si es 3, 4 años, pues, ¿no? Pero no un año, a veces 6 meses, ¿no? Pero nuevamente embarazada. Entonces, un periodo intergenésico corto constituye también un factor de riesgo. También la multiparidad, otra vez la multiparidad es un factor de riesgo para casi todas las patologías en obstetricia, ¿no ve? El hecho de que tenga 4, 5, 6, 7 hijos constituye un factor de riesgo, ¿no ve? Bien, otro, edad avanzada, por ejemplo, pacientes mayores a 35 años, por eso, lo ideal, la mujer se debe embarazar entre los 25 y 30 años, lo ideal. La OMS dice entre los 20 y 25 años, muy temprano. 25 y 30 años es lo ideal, ya 25 o 30. Arriba de los 35, no tienen espacio también 30 y 35, no, tampoco, ¿no? Pero ya arriba de 35, piénsenlo. Tampoco es embarazarse a los 37, en primer lugar a los 37 años, ¿ya? Entonces, arriba de los 35 años también constituye un factor de riesgo para evitar. Para evitar. No, simplemente estamos diciendo factor de riesgo. Entonces, ni etiología tampoco, no factor de riesgo. Puede que influya. El hecho de que en su primer y segundo embarazo haya tenido EDPM no significa que sí o sí va a tener. No un factor de riesgo, sino que hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Tratamento. ¿Qué? É uma correção no terceiro embaraço. Do jeito que ela falou, né? Ya, continuemos. Factor de riesgo. Etiopatogenia. Resulta que la ruptura prematura de membranas se produce por 3 factores. Y esto nunca se olvida. El primer factor es por debilidad, ¿ya? Debilidad de las membranas. O factores que debilitan mejor, factores que debilitan las membranas. ¿Ok? Ese es el primer factor. El segundo factor, ¿ya? Es factores que incrementan la presión intrauterina. ¿Ok? Factores que incrementan la presión intrauterina. Y finalmente, factores traumáticos. No se olviden, esos son los 3 factores dentro de la etiopatogenia de la ruptura prematura de membranas que te va a producir esa solución de continuidad, que se rompa la voz. ¿Ok? Bien.
Dentro de los factores que debilitan las membranas, el primero está el factor infeccioso, infección. ¿Ya? Lo primero. ¿Ya? Dentro del factor infeccioso, el germen que se ha aislado frecuentemente es el micoplasma. Micoplasma, ¿ok? Micoplasma. El primer germen frecuente que produce ruptura prematura de membranas es el micoplasma. ¿Ya? Micoplasma. Me pregunta de examen, micoplasma. ¿Ok? Bien. El segundo factor que debilita, el segundo factor que debilita las membranas es hipoproteinemia. Hipoproteinemia. ¿Y esto con quién está relacionado? Con la anemia. Bien. ¿Ya? Con la desnutrición. ¿No? Esa paciente no se alimenta, pues no. ¿Ve? Infección. Segundo, hipoproteinemia. Y tercer factor, el tabaco. Tabaco. Ya. ¿Ok? Bien. Factores que debilitan la membrana. Infección, hipoproteinemia y tabaco. Dentro de la infección, ¿cuál es el germen más frecuente? Pregunta, claro. ¿Cuál es el? Cuidado que me están diciendo Escherichia coli, ¿no? Todos para ustedes Escherichia coli. Micoplasma es el germen frecuentemente que causa ruptura prematura de membranas. ¿Ok? Micoplasma. ¿Ok? Pregunta de examen. Bien. Factores que aumentan la presión intrauterina, es decir, aumentan esa presión que existe en el interior del útero. Bien. ¿Qué factores? Primero, malformaciones fetales. Por ejemplo, una hidrocefalia, o sea, la cabeza grande del bebé, pues va a aumentar, incrementar o coadyuvar a que exista mayor presión intrauterina. Hidrocefalia, ¿no ves? Hidrocefalia. Otro, ¿qué hemos llevado? ¿Qué creen? Bien, el embarazo múltiple. El embarazo múltiple. Otro, ¿qué hemos llevado la anterior clase? Placenta mucho. Polidramio, obvio, pues la barriga grande, ese útero grande. Polidramio. Bien. Y finalmente, malformaciones uterinas. ¿Ya? Un útero unicornio, por ejemplo, solo un lado del útero, pues obvio, ese útero no va a estar preparado como un útero normal. No, malformaciones uterinas. Malformaciones uterinas. Por ejemplo, útero unicornio. Útero unicornio. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que aumentan la presión intrauterina. Bien. El tercer factor, hemos dicho el factor traumático. ¿No? ¿Y a qué se refiere el factor traumático? Un golpe directo, por ejemplo, embarazada. Una caída en el baño. Va a producir ruptura prematura. O una amniocentesis, les he dicho en la anterior clase, el hecho de que nosotros metamos una aguja hasta el interior del útero para extraer líquidos también constituye un factor de riesgo o un factor etiológico dentro de la etiopatogenia para que se produzca ruptura prematura. ¿Ok? Eso en cuanto a... Entonces, cuando yo les pregunte dentro de la cómo se describe o cuál es la etiopatogenia de la ruptura prematura de membranas, la ruptura prematura de membranas se produce por estos tres factores. Factores que debilitan las membranas, factores que aumentan la presión intrauterina y factor traumático. Listo. No hay dónde perderse. La pregunta a la respuesta. ¿A ver? Bien. ¿Puedo volver? Bien. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la ruptura prematura de membrana?
Hay complicaciones fetales, hay complicaciones neonatales y hay complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones fetales está la hipoplasia pulmonar. Igual hemos dicho en un oligohidramnios hay hipoplasia pulmonar. Lo mismo acá, pues, se está perdiendo líquido, no va a haber líquido y el pulmón para desarrollar, crecer, necesita líquido. ¿No ve? Hipoplasia pulmonar. Lógico. Otra complicación fetal. Lo peor, siempre cuando ustedes piensen en ruptura o cuando les vengan pacientes con ruptura prematura de membrana, siempre piensen en infección. ¿Ya? No hay fe, es que las membranas son una barrera, además de contener al líquido amniótico, son una barrera defensiva para que no ingresen gérmenes y no produzcan infección. Si se ha roto, obvio, infección fetal, ¿no ven? Infección fetal. Otra complicación, alteración del bienestar fetal. Alteración del bienestar fetal. Alteración del bienestar. ¿Sí? ¿Cómo detectamos la alteración del bienestar fetal? Mediante el monitoreo fetal. Obvio, ese bebé va a empezar a tener taquicardia o bradicardia. No, puede ser por la infección fetal, pero ya es una complicación. Alteración del bienestar fetal. ¿Ok? Otra complicación o otras complicaciones neonatales. Por ejemplo, prematuridad. Lógico. La paciente viene a veces, lo más frecuente, con bolsa rota a las 30 semanas, 32, 35, prematuros. Y la prematuridad también te va a llevar a otras complicaciones, ¿no? Pero la complicación bien grande, neonatal es prematuridad. Segunda complicación, infección neonatal. Obvio, igual ese bebé que nace, se va a infectar, ¿no ve? Si no es que ya estaba infectado en el útero, posterior se va a infectar. Necesariamente se va a necesitar cuidados neonatales o en terapia intensiva neonatal. ¿Ok? Bien, otro, mortalidad perinatal. Si no se actúa a tiempo, ese bebé puede morir. ¿Por qué? Por la infección. ¿Ya? Bien, complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones puede estar, por ejemplo, DPP, ¿no ve? Se sale el líquido, jala la placenta y puede producir un desprendimiento. Otro, prolapso de cordón, lógico, ¿no? Rompe la bolsa y se sale el cordón. Generalmente esto se produce cuando inicia el trabajo de parto franco, o se rompe espontáneamente o uno provoca la ruptura y se sale el cordón. Prolapso de cordón. ¿Ok? Otro, infección materna, obvio, pues, se va a infectar la madre también. Otro, mortalidad materna. Puede producirse una sepsis en la madre. Por lo tanto, miren, fetal, infección neonatal, infección materna, infección. Acuérdense, siempre relacionen eso. Ruptura prematura de membranas con infección. Lo más grave. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a las complicaciones. Diagnóstico. ¿Puedo hablar? Dentro del diagnóstico está, primero, anamnesis. Segundo, examen físico. Y tercero, exámenes complementarios. Bien, escuchen bien ahora. La anamnesis y el examen físico, constituyen el 90% del diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. O sea, que si vos le preguntas a la paciente o la paciente te dice he roto bolsa y le examinas, ya está tu diagnóstico. No necesitas hacer otras cosas. Y es verdad eso. Va a venir la paciente y te va a decir, doctor, estoy perdiendo líquido. Es decir, todo. Ya. La examinas y haces la maniobra de Valsalva, es decir, a la paciente le haces puja y sale. O sin necesidad de hacer puja, está saliendo líquido. ¿Ya? ¿Qué aspecto tiene el líquido amniótico normalmente? Claro, olor a agua de coco. Está bien, el aspecto es agua de coco, ya, está bien. Hipoclorito de sodio, ya. Entonces, ese olor más o menos tiene. ¿Ok?
Entonces, vos le preguntas a la paciente, o la paciente te dice, ¿no tomo bolsa? Le examina el 90% de tu diagnóstico. No necesitas otros exámenes. ¿Ok? En todo caso, te dice la paciente, doctor, este manchado parece que perdió líquido. Le examinas, las maniobras de bolsa no hay. Ah, recién, estás dudando, pero es muy raro. Estás dudando. Generalmente eso se produce cuando hay RPM alta, cuando se ha roto aquí, aquí, aquí. Pero cuando se ha roto en el punto crítico, eso sale. ¿Ya? Entonces, generalmente es una RPM alta. ¿Qué hacemos? Vamos a los exámenes complementarios. Ahí sí recibe. Ahí sí recibe. Entonces, hay varias pruebas para diagnosticar ruptura prematura de membranas. El primero, la prueba de cristalización o las hojas de helecho. ¿Ya? Prueba de cristalización u hojas de helecho. ¿Ya? Prueba de cristalización u hojas de helecho. ¿En qué consiste esta prueba? Pones a la paciente en posición ginecológica, tomas una muestra de la vagina, lo pones en un portaobjetos, haces secar y al día siguiente lo mandas al laboratorio y en el laboratorio observan como hojas de helecho en el portaobjetos que vos has puesto. Ah, entonces es positivo para pérdida de líquido amniótico. Hay ruptura prematura. Si no se observa hojas de helecho, no, negativo. ¿Ya? Bien. Esa es la prueba de cristalización u hojas de helecho. Bien. Otra prueba. La prueba del pH. pH o papel de nitracina. ¿Ya? O papel de nitracina. Nitracina. pH o papel de nitracina. Bien. pH o papel de nitracina. Resulta que el pH del líquido amniótico es un pH neutro, ¿ya? pH de 7 a 7.5, ¿ya? Poquito tirado a alcalino, neutro, poquito tirado un poquito más para alcalino, ¿ya? No es ácido el pH del líquido amniótico, obvio, no está en medio ácido, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es el pH de la vagina? 3,8 a 5. ¿Es ácido? Es ácido, ¿ya? De 4 a 4,5. Bien, con que sepan que es ácido, bien. Pero un pH ácido. Entonces, si ha perdido líquido la paciente, este papel, como se dice su nombre, papel de nitracina, ¿ya? Papel de nitracina, tomas una muestrita de la vagina, haces combinar con este papel, ¿ya? Y si el papel cambia de color, positivo para pérdida de líquido, ¿ya? pH o papel positivo, cambia de color, ¿ya? Ese papel. Si no cambia de color, ¿ya? Es negativo para pérdida de líquido. O sea, si no cambia de color es que está en un, o sea, es que es un pH todavía ácido. Pero si ha cambiado de color es que es un pH neutro o alcalino, significa que está perdiendo líquido la paciente. ¿A ver? Bien. 8. Otro. Prueba de las células naranja, ¿ya? Células naranja o de azul de Nilo se llama, o de azul de Nilo. Casi poco van a escuchar después, porque ya les he dicho, 90% anamnesis examen físico. A ver, bien. Entonces, esta prueba de las células naranja o azul de Nilo es lo mismo. Células naranjas son células adiposas que están normalmente en el líquido amniótico, ¿ya? Entonces, cuando la paciente pierde líquido, tomamos una muestrita de la vagina, mezclamos con un papel ya especial que se llama azul de Nilo y si se torna azul, como dice su nombre, positivo para pérdida de líquido amniótico, ¿ya? ¿Entienden? Significa que hay pérdida de estas células naranja que se han combinado con ese papel para que este papel se torne de color azul. ¿Ok? Si no se torna de color azul, no hay pérdida de líquido, ¿ya? Normalmente las células naranja, son células adiposas, hay en líquido amniótico, pero en la vagina no hay, ¿no? Si tú mezclas con ese papel y no se ha tornado azul, significa que no está perdiendo. ¿Ok? Prueba de las células naranja o el azul de Nilo. ¿Ok? Otro.
de la esfingomielina. Esfingomielina. Entonces vos tomas una muestra, lo mandas al laboratorio y el laboratorio, doctor, hemos encontrado esfingomielina en la muestra que nos ha mandado. Generalmente la esfingomielina está en el líquido amniótico, ¿ya? Es un factor que nos indica si hay o no maduración pulmonar, producido por los linfocitos tipo 2, ¿ya? Entonces no tiene por qué haber en la vagina. Pues tomas una muestrita de la vagina y si te dice lo mandas al laboratorio, y si te dice el laboratorio, doctor, hemos encontrado esfingomielina en su prueba, entonces esta señora sí está perdiendo el líquido, ¿no? Y finalmente, miren, para que se den cuenta, lo último, la ecografía. Lo último, cuidado que cuando RPM ya vaya a hacerse ecografía. Lo último, mira, lo último de ecografía. ¿Ok? Bien. Entonces todo esto, 90% anamnesis. 90%. No necesitas esas pruebas. Te olvides más los nombres. 90% anamnesis y examen físico. ¿Ok? Bien. ¿Puedo ver? Bien, algo que me olvidaba antes del diagnóstico, pero igual, el orden de los factores no hacer todo, es seguimiento de la paciente internada con RP. ¿Eso qué sería? Una paciente que ha roto bolsa, está internada, ¿ya? Hay que hacerle seguimiento. Generalmente esto en un servicio de alto riesgo obstétrico. Ustedes tienen que saber, ¿ya? Bien. ¿Qué hacemos con una paciente que está internada con ruptura prematura de matriz? ¿Qué hacemos los obstetras? Bien. Lo primero, ¿ya?, que se hace es solicitud de hemograma, ¿ya?, cada 48 o 72 horas. ¿Ok? Hemograma. Viendo siempre que si no hay aumento de leucocitos, ¿ok? Si no hay incremento de leucocitos. O sea, los leucocitos son células que nos van a indicar si hay o no infección, ¿verdad? Bien. Segundo, PCR, proteína C reactiva. Proteína C reactiva. ¿Y qué es el PCR? Es un marcador bioquímico proinflamatorio. ¿Ya? La procalcitonina igual es un marcador. Hay más de 100 marcadores bioquímicos proinflamatorios. La mayoría de estos marcadores se ha utilizado para diagnosticar si está entrando a la segunda o tercera fase del COVID. No sé si ya han aprendido a estudiar eso. ¿Ya? Pero bueno, acá el PCR, que es el que más se utiliza de los 100 marcadores bioquímicos proinflamatorios, es el que más se utiliza, el PCR, proteína C reactiva. Cuando nos indica 2 o 3 cruces, significa que hay infección, o arriba de 20 miligramos por decilitro, ¿ya? Arriba de 20 miligramos por decilitro, ¿ok? Bien, otro estudio del líquido amniótico mediante laboratorio. ¿Cómo? Puede ser mediante tinción de Gram para detectar si hay bacterias Gram positivas o Gram negativas, ya, tinción de Gram. Otro, pedir al laboratorio que nos dosifique, ya, dosifique el recuento de leucocitos, ya. Si los leucocitos están arriba de 30, significa que podría haber infección. Normalmente en el líquido amniótico tiene que haber hasta 30 leucocitos, no puede haber más. Si está 50, 60, 100 o más, significa que podría haber infección en ese líquido amniótico. ¿Ok? Bien. Otro, la glucosa.
glucosa, nos tiene que dosificar el laboratorio glucosa. Nosotros mandamos una muestra de líquido amniótico, nos tiene que dosificar la glucosa. ¿Cuánto es lo normal de glucosa en líquido amniótico? 10 a 17 miligramos por decilitro. ¿Ya? Si está por debajo de 10, podría haber infección. ¿Por qué? Porque las bacterias, ¿de qué se alimentan? Glucosa, azúcar, ¿no? Significa que están consumiendo esa glucosa. Si está por debajo de 10, significa que podría haber infección. ¿Ok? Otro, recuento o identificar interleucinas. ¿Ya? Vos, o sea, has tomado muestra de líquido amniótico, has mandado al laboratorio y te ha hecho tinción. Vos le pides que te lo haga tinción de Gram, le pides que te haga el recuento de leucocitos de ese líquido amniótico, le pides que te lo dosifique la glucosa, le pides que detecte interleucinas. Las interleucinas, ¿qué son? Son células igual que podrían estar presentes en un proceso inflamatorio infeccioso. Normalmente no debería haber el líquido amniótico, normalmente no hay, ¿ya? Y si hay, puede ser que las interleucinas, sobre todo 6 y 1, estén presentes. Significa que podría haber infección. Todo esto con la finalidad de ¿qué? De detectar infección. ¿Ok? Otro, se puede hacer un cultivo de líquido amniótico, ¿ya? Igual con la finalidad de encontrar gérmenes, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Estudio de líquido amniótico, monitoreo fetal. A la paciente que está internada como RPM hay que hacerle monitoreo fetal. Y finalmente, ecografía. Todos estos estudios a esta paciente internada con ruptura prematura de membrana se tienen que hacer 48, o sea, cada 48 a 72 horas. Es decir, cada 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque la paciente podría en algún momento contraer alguna infección. Y si contrae infección, no detectamos a tiempo, se complica. ¿Cuáles son las que ya hemos dicho? Hasta mortalidad fetal, mortalidad neonatal, mortalidad materna. Entonces, todo esto con la finalidad de ¿qué? De encontrar infección. Por eso siempre relación. Ruptura prematura de membrana, infección. Ruptura prematura de membrana, infección. ¿Ok? Bien. Ahora sí, conducta. ¿Qué hacemos con una paciente con ruptura prematura de membrana? ¿Puedo borrar? Bien, entonces una paciente con ruptura prematura de membranas se tiene que hacer lo siguiente. Si la paciente está a término, ya, o sea que está arriba de 37 semanas, puede ser 38, 39, 40 semanas, y te dice, doctor, es roto bolso, le haces tacto y está queriendo iniciar trabajo de parto, ¿qué va a hacer? Interrupción de embarazo. No es cesárea siempre, ¿ya? Interrupción de embarazo. Puede ser parto o puede ser cesárea, ya dependiendo. Los valoras, todo eso. Tiene condiciones para un parto. Entonces, inducto conduciremos para parto. ¿Ya? ¿Qué significa inducto conducir? Iniciar trabajo de parto o misoprostol. ¿Ya? Con misoprostol. Inducto conducir para iniciar trabajo. ¿Ya? Si tiene todas las condiciones obstétricas. Pero si ese bebé es grande, está transverso, está podálico, la pelvis estrecha, cesárea. A ver, cuidado que digan término de interrupción de embarazo, directo cesárea. No hay eso, ¿ya? Entonces, RPM a término, interrupción de embarazo. Puede ser parto o cesárea. ¿Ya? Bien. Si es pretérmino, se hace lo siguiente. Primero, internación y seguimiento. Eso es lo que yo les he hablado anteriormente. ¿Ya? Todo lo que he hablado anteriormente, que tienes que hacer cada 48 a 72 horas, control de leucocitos, control de PCR, control de líquido amniótico, monitoreo fetal, ecografía, todo eso haces acá. Internación y seguimiento. ¿Ok?
le has internado, estás haciendo seguimiento a tu paciente, puedes hacer topólisis. ¿Para qué topólisis? Está pretérmino, no quieras que tu bebé o que la madre inicie el trabajo de parto, ¿no? Si una de 30 semanas, no va a decir no que nazca, no. Vamos a tratar de detener el trabajo de parto, si es que se ha iniciado. Topólisis. ¿Qué es topólisis? Son medicamentos o fármacos que se utilizan para disminuir las contracciones, evitar que se inicie el trabajo de parto. ¿Ya? Tercero, ¿qué voy a hacer? Corticoides. ¿Para qué? Maduración pulmonar. A ver, pretérmino estoy hablando antes de las 37 semanas. ¿Ya? Corticoides, doy para maduración pulmonar. ¿Qué corticoide? Se utiliza betametasona y si no tienes betametasona, dale dexametasona. Betametasona, ¿cuánto? 12 miligramos hoy y mañana 12 miligramos. Listo. Algunos libros hablan de hacer una segunda dosis, pero la mayoría en un consenso actual dice que no sirve, solamente una dosis. ¿Ya? Una. Hoy 12 miligramos y mañana 12 miligramos. No hay esa dosis de rescate. Ya, eso, con eso haces maduración pulmonar, corticoide. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer con este paciente? Pretérmino, le han internado, pues el seguimiento, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué creen? Lo más importante. ¿Qué le tienes que dar a esta paciente? ¿Qué le está diciendo? Sutura, infección. Sutura, infección. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Antibiótico. No se olviden, si es paciente de ruptura prematura, antibiótico. Está internada, tiene que recibir antibiótico. Sí, profiláctico, no sabe si hay infección o no, pero antibiótico, dale antibiótico. ¿Qué antibióticos? Protocolizado. Protocolizado. Ampicilina. ¿Está bien? Ampicilina. Es un betalactámico de amplio espectro, ¿no? Pero la ampicilina es como los soldaditos que van a la guerra, ¿ya? Las cefalosporinas, ya sea de primera, segunda, tercera generación, que también son betalactámicos, ya son como si fueran capitanes generales. Lo primero que hay que desgastar en las rupturas, y en lo que ustedes hagan tratamiento, eso siempre yo les voy a recomendar. Cuando ustedes hagan tratamiento a pacientes con cualquier tipo de infección, no solamente obstétrica, siempre empiecen por antibióticos bajos, ¿ya? No empiecen con antibióticos de segunda, tercera, cuarta generación. Si no van a ir desgastando y no van a tener antibióticos, todo van a ser resistencia. ¿Ya? Siempre empiecen por lo más bajo. ¿Ya? ¿Y qué es lo más bajo? Ampicilina. No, eso es una cefalosporina, la cefalosporina. ¿Ya? Entonces, ampicilina. Si no hay ampi, dale amoxicilina, también sirve. Pero protocolizado está ampicilina. ¿Ya? Puedes dar endovenoso 1 gramo cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta 14 días. Porque una ruptura prematura, ¿qué tal si se rompe a las 30 semanas? Esa paciente tiene que llegar hasta las 37 semanas. ¿Cuánto? Le falta por lo menos unos 2 meses. A ver, y tienes que ir rotando antibióticos. A ver, entonces ampicilina. Siempre empiecen por lo bajo. Yo eso les estoy enseñando. Cuidado que vayan a Brasil, a su hospital, y directo me estén dando cefotaxil. Voy a morir. Por favor, siempre empiecen. Hay que cuidar a los antibióticos. Eso siempre yo les recomiendo. Hagan tratamiento con criterio. ¿Ya? Entonces, ampicilina. ¿Ya? Otro, puedes dar amoxicilina. ¿Cómo? Por eso, miren ahora. Amoxicilina. Podés dar amoxicilina, protocolizado igual. Pero pasa que la amoxicilina ha sido tan desgastada. Vos vas a la farmacia y te dan amoxicilina sin receta, te dan amoxicilina. Te está doliendo, no sé, el pie, amoxicilina. Te duele la cabeza, todo es amoxicilina. ¿Ves? Entonces, tanto se ha desgastado que ya pues
casi prácticamente el 99% de la población ha hecho resistencia, eso no le sirve de nada, ¿no? Pero no es que ese antibiótico, bueno, no sirve para nada, a un lado lo desechamos, no. ¿Ya? Amoxi le aumentamos su IBL, inhibidor de beta-lactamasa, o su ácido clavulánico, que tiene la misma función. ¿Ya? Le aumentamos su ácido clavulánico o su inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, amoxicilina más A más IBL o ácido clavulánico. ¿Listo? Le das también esos pacientes. ¿Ya? Bien. Por último, le das eritromicina. Es un macrólido, ¿no ven? Ustedes son capos en farmacología, pero les han de bien enseñar eso. ¿No ven? Eritromicina, le das eritromicina, es un macrólido. Es de la familia de la citromicina. ¿Tanto han tomado citromicina ustedes para el COVID? Es de la familia de la citromicina, macrólido, ¿ya? La eritromicina, ¿ok? Doctor, Bien. la ampicilina cada 6 horas. 5 gramos cada 6 horas. Durante 14 días se puede dar. Incluso va a seguir dando. La amoxicilina más IBL viene de 850 a 125. Puedes dar uno cada 12 horas, el novenoso igual. Igual, por 7 a 10 días puede. Y la eritromicina es de 500 miligramos cada 8 horas. Esto puede dar hasta incluso 21 días de eritromicina, ya ni ahora. Ya, porque tienes que ir rotando antibióticos. Imagínate, pues, si te llega una paciente con RPM a las 28, sean 30 semanas, levantan 2 meses para llegar a las 38 semanas. Entonces, imagínate, tenés que darle todo ese tiempo a antibióticos, cuidar que no se infecte ni el bebé, ni el líquido, ni el útero. Nada de eso tienes que cuidar. ¿Ya? Bien. Eso. ¿En cuánto puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí. No se olviden, no se olviden. Bien, pero doctor, entonces, ¿en qué momento podemos interrumpir el embarazo? ¿O es que acaso vos le haces seguimiento, le das su corticoide, le das su maduración pulmonar, ya le das su tocólisis, le das sus antibióticos y listo? La paciente tranquila llega hasta el techo. No, va a haber siempre en algún momento donde vos digas, no hay que interrumpir el embarazo. ¿En qué momento se interrumpe el embarazo? Primero, ¿cuándo vas a interrumpir el embarazo? Una ruptura prematura de mamas para eterno. ¿Cuándo? Primero, cuando la paciente presente signos de infección intrauterina. Uterina. ¿Ya? O corioamnionitis. O sea, se está infectando la membrana, se está infectando el útero. Corioamnionitis. Ya, entonces, ¿cuándo interrumpo embarazo? En un embarazo pretérmino con ruptura prematura de membranas. Primero, si hay infección intrauterina o corioamnionitis. Si hay infección intrauterina o corioamnionitis. ¿Cuándo digo yo que hay infección intrauterina o corioamnionitis? Si la paciente tiene fiebre. Si la paciente tiene leucocitosis. Si la paciente tiene PCR positivo. ¿Ya? Si la paciente presenta una secreción vaginal maloliente. Y finalmente, si la paciente presenta contracciones uterinas. ¿Por qué? Por la infección. Entonces, si hay fiebre, interrumpí embarazo. ¿Ya? Si no sabe el obstetra o el médico de ahí, vos decirle, tiene que interrumpir, doctor. Se va a infectar el niño y luego se va a morir la paciente o se va a morir el bebé. Si presenta leucocitosis, interrumpe el embarazo. Ya le estás dando antibióticos y sigue aumentando los riesgos. Interrumpe el embarazo. PCR positivo, marcador proinflamatorio. Si te dan 3 cruces en 2 ocasiones, interrumpí el embarazo. No esperes. ¿Ya? Si hay una secreción vaginal maloliente, le haces tacto, fétido. Entonces está infectando, hay corioamnionitis, interrumpí embarazo. Ahorita acá. Y finalmente si hay contracciones uterinas. Obvio, por la infección ese útero se va a volver duro, va a empezar a contraer, significa que hay infección.
¿Ok? Bien, otro, menor a 24 semanas. ¿Ok? Menor a 24 semanas. Un bebé de 22, 23 no tiene chance, pues, prácticamente es un aborto. Aborto es hasta las 22 semanas, pero un bebé de 23, 24 igual no va a tener chance. Entonces, si es un bebé de 24 semanas para abajo, interrumpir embarazo, no va a poder llegar desde las 24 hasta las 38 semanas, un bebé demasiado chico. Y por más que interrumpas embarazo, el bebé no va a poder subsistir. ¿No ve? Interrumpí embarazo. Otro, arriba de las 34 semanas. Clave este número, ya les he dicho, ¿no ve? 34 semanas. No puede, a las 36 semanas comer el bebé, no. Si hasta las 34 hacemos maduración pulmonar, ¿para qué vas a esperar? ¿Que se infecte? No, ¿no ve? Entonces, si está arriba de 34 semanas, interrumpí embarazo. Y este es el bebé, no bien maduro, pero tampoco es un bebé extremo prematuro. Va a poder desarrollar o subsistir en un servicio de neonatología. Ok, interrumpí embarazo. Y finalmente, cuando hay un oligoamnios severo. ¿Qué significa eso? Las hecho ecografía y esa paciente tiene nada de líquido. Si no tiene nada de líquido, no va a poder desarrollar interrumpir embarazo. Estos son los 4 parámetros para decir hay que interrumpir. Que hasta los obstetra tienen que saber eso. Ustedes le van a decir que interrumpa, doctor. Ok, listo, nada más. ¿Alguna pregunta?